Mi nombre es Elena, y durante años creí que mi historia no importaba. Pensé que el dolor que llevaba en silencio, las humillaciones que soportaba día tras día, y las lágrimas que derramaba en la oscuridad de mi cuarto eran solo parte de una existencia insignificante. Pero hoy, mientras miro hacia atrás desde este lugar donde finalmente encontré la paz, me doy cuenta de que cada herida, cada traición, cada momento de desesperanza fue moldeando a la mujer que soy ahora. Y quiero contarte mi historia, porque tal vez tú también necesites escuchar que tu historia importa más de lo que imaginas. Crecí en una casa donde el amor era un lujo que no podíamos permitirnos, no por falta de dinero, sino por la pobreza emocional que reinaba entre esas paredes descoloridas. Mi padre, un hombre amargado por sus propios fracasos, encontraba en el alcohol y en la crueldad verbal su única forma de expresión. Mi madre, una mujer que había renunciado a sus sueños hace tanto tiempo que ya ni recordaba cuáles eran, vivía en un estado constante de resignación que confundía con fortaleza. En medio de este caos emocional, estábamos mi hermana mayor, Sofía, y yo. Pero desde muy temprana edad comprendí que en esta familia solo había lugar para una hija querida, y esa no era yo. El favoritismo hacia Sofía no era sutil, era tan evidente como el sol en el cielo. Ella era la inteligente, la bonita, la que tenía futuro. Yo era simplemente Elena, la que estaba ahí, ocupando espacio y consumiendo recursos que mi familia consideraba limitados. Recuerdo vívidamente el día en que cumplí 12 años. Había esperado durante semanas que alguien recordara mi cumpleaños, imaginando una pequeña celebración, tal vez un pastel casero o aunque fuera un abrazo especial. Pero ese día transcurrió como cualquier otro. Sofía llegó de la escuela presumiendo sus calificaciones perfectas, y mis padres la colmaron de elogios mientras yo permanecía invisible en la esquina del comedor. Cuando finalmente reuní el valor para recordarles que era mi cumpleaños, mi padre me miró con esa expresión de fastidio que también conocía y murmuró: «Ah, cierto. Feliz cumpleaños, Elena». Ni siquiera una sonrisa. Mi madre ni siquiera levantó la vista de sus quehaceres. Esa noche, acostada en mi cama, entendí algo que marcaría mi infancia para siempre. Yo no era importante para mi propia familia. No era una prioridad, no era especial, no era amada de la manera incondicional que una niña necesita ser amada. Pero lo que no sabía en ese momento era que esta revelación, por dolorosa que fuera, plantaría la semilla de una fortaleza que años más tarde me salvaría. Las cenas familiares eran un teatro cruel donde yo siempre interpretaba el papel de la extra. Sofía relataba sus éxitos académicos, sus nuevas amistades, sus planes para el futuro, mientras mis padres la escuchaban embelesados. Cuando yo intentaba compartir algo de mi día, algún pequeño logro o simplemente una anécdota, era interrumpida o ignorada. «Elena, pásame la sal», me decía mi madre en medio de mi relato. «Elena, ¿ya terminaste tu tarea?», preguntaba mi padre con tono impaciente. Gradualmente, aprendí a quedarme callada, a ser testigo silencioso de las conversaciones familiares, a volverme invisible incluso estando presente. Los fines de semana eran particularmente difíciles. Sofía tenía permiso para salir con sus amigas, para ir al cine, para pasar tiempo en casas de otras familias donde seguramente experimentaba lo que era ser valorada y escuchada. Yo, en cambio, debía quedarme en casa ayudando con las tareas domésticas. No era realmente ayuda, era una obligación unilateral. Mientras mi hermana vivía su adolescencia con libertad, yo me convertía en la criada no remunerada de la familia. Lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba, y todo esto mientras escuchaba a mis padres planificar el futuro brillante de Sofía. Recuerdo una tarde de domingo, tenía 14 años, cuando mis padres decidieron llevar a Sofía a comprar ropa para una fiesta escolar importante. Yo había terminado de limpiar toda la casa, mis manos estaban ásperas por los productos de limpieza, y mi espalda me dolía por horas de trapear y ordenar. Cuando vi que se preparaban para salir, pregunté tímidamente si podía acompañarlos. «No, Elena», me respondió mi madre sin siquiera mirarme. «Necesito que termines de lavar la ropa y prepares la cena. Además, esto es para Sofía». Me quedé ahí parada, viendo cómo mi familia se iba junta, excluyéndome una vez más, tratándome como si fuera la empleada doméstica y no su hija. Esa tarde, mientras colgaba la ropa en el tendedero, las lágrimas caían sobre mis mejillas y se mezclaban con el agua de la ropa recién lavada. Me pregunté qué había hecho mal para merecer este trato,
qué defecto tenía que mis propios padres no podían ver valor en mí. Pero entre el dolor y la confusión, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una voz pequeña pero firme me susurró: si ellos no ven tu valor, tendrás que crearlo tú misma. La escuela se convirtió en mi refugio y mi campo de batalla simultáneamente. Era el único lugar donde podía destacar por méritos propios, donde mis calificaciones hablaban por sí solas y donde algunos maestros ocasionalmente reconocían mi esfuerzo. Pero incluso ahí, la sombra de mi realidad familiar me perseguía. Sofía había sido una estudiante popular y exitosa, y constantemente los profesores me comparaban con ella. Tu hermana era excepcional en matemáticas, me decían. Sofía tenía una personalidad tan carismática. Cada comparación era una puñalada que me recordaba que incluso en mi espacio de escape, yo seguía siendo la segunda opción. Desarrollé una relación complicada con el éxito académico. Por un lado, era mi única fuente de validación personal. Por otro, sabía que sin importar que tan bien me fuera, nunca sería suficiente para ganar el reconocimiento de mis padres. Recuerdo el día en que obtuve el primer lugar en un concurso de ensayos a nivel regional. Llegué a casa radiante de emoción, sosteniendo mi certificado y una pequeña medalla dorada. Papá, mamá, gané el primer lugar, grité apenas crucé la puerta. Mi padre estaba leyendo el periódico y mi madre preparaba la cena. Qué bueno, Elena, murmuró mi madre sin voltear. Mi padre ni siquiera respondió. Media hora después, Sofía llegó comentando que había sido seleccionada para el equipo de debate, y mis padres dejaron todo para celebrar con ella. Esa noche, guardé mi certificado en el cajón más profundo de mi escritorio. No porque no me sintiera orgullosa de mi logro, sino porque duele demasiado celebrar sola. Pero esa experiencia me enseñó algo fundamental: mi valor no dependía del reconocimiento externo. Si había ganado ese concurso, era porque tenía talento, dedicación y inteligencia, independientemente de si mi familia lo reconocía o no. A los 16 años, mi relación con Sofía se había vuelto particularmente tóxica. Ella había internalizado la dinámica familiar y se había convertido en una extensión de la crueldad de mis padres. Me trataba como si fuera su sirvienta personal, esperando que le hiciera favores, que le prestara mis cosas sin pedirlo, que cubriera sus mentiras ante nuestros padres. Cuando yo me negaba o establecía límites, ella sabía exactamente cómo manipular la situación para que yo quedara como la mala de la historia. Un día, encontré mi diario personal abierto sobre su cama. Había estado leyendo mis pensamientos más íntimos, mis inseguridades, mis sueños secretos. Cuando la confronté, su respuesta fue cruel y calculada. ¿En serio creías que tus secretos eran tan importantes? Tu vida es tan aburrida que necesitaba encontrar algo interesante que leer. Se rió mientras decía esto, como si mis sentimientos fueran una broma. Pero lo que más me dolió fue que había subrayado con rojo las partes donde yo escribía sobre lo sola que me sentía, como si mi dolor fuera entretenimiento para ella. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría mi perspectiva para siempre. Dejé de buscar amor y aceptación en los lugares donde sabía que nunca los encontraría. Comencé a construir un mundo interno donde mi valor no dependía de la aprobación familiar. Empecé a leer vorazmente, a educarme, a soñar con un futuro donde yo sería la arquitecta de mi propia felicidad. Los años de la preparatoria fueron una montaña rusa emocional. Académicamente, me convertí en una estudiante excepcional, no por competir con Sofía, sino por la pura satisfacción de superar mis propios límites. Pero en casa, la dinámica familiar se intensificó. Sofía comenzó a salir con chicos, a experimentar con alcohol, a llegar tarde a casa. Sin embargo, mis padres justificaban cada comportamiento irresponsable como parte del crecimiento normal. Cuando yo llegaba 5 minutos tarde de la biblioteca, era interrogada como si hubiera cometido un crimen. La doble moral era tan evidente que resultaba cómica, si no fuera tan dolorosa. Sofía podía llegar borracha a casa y recibir una regañada suave y comprensiva. Yo podía sacar calificaciones perfectas y recibir un está bien indiferente. Sofía podía gastar dinero en ropa y maquillaje sin justificación. Yo tenía que pedir permiso para comprar cuadernos escolares. Fue durante mi último año de preparatoria cuando ocurrió el incidente que finalmente rompió mi corazón de una manera que no creí posible. Había estado trabajando durante meses en una solicitud para una beca universitaria prestigiosa. Era mi oportunidad de escapar, de construir un futuro independiente,
de finalmente demostrar que valía algo. Había invertido incontables horas perfeccionando mi ensayo, reuniendo cartas de recomendación, preparándome para la entrevista. La noche antes de la fecha límite de envío, necesitaba usar la computadora familiar para enviar mi solicitud. Sofía estaba usando la computadora para chatear con sus amigas, y le pedí si podía usarla por 1 hora. Después, me dijo sin siquiera mirarme. Esperé 2 horas. Le volví a pedir. 5 minutos más, respondió. Esperé otros 30 minutos. Cuando finalmente le expliqué la urgencia de mi situación, que perdería la oportunidad de la beca si no enviaba la solicitud esa noche, ella me miró con esa sonrisa cruel que también conocía. «Oh, Elena», dijo con voz dulce pero venenosa, ¿realmente crees que vas a conseguir esa beca? Es muy competitiva. Tal vez deberías ser más realista sobre tus posibilidades. Y siguió chateando como si nada hubiera pasado. Fui a buscar a mis padres, esperando que entendieran la importancia de la situación. Encontré a mi padre viendo televisión y a mi madre cosiendo. Les expliqué la situación, la fecha límite, la importancia de la beca para mi futuro. Mi padre suspiró con fastidio. Elena, siempre tan dramática. Sofía llegó primero a la computadora. Tendrás que esperar. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su costura. Esa noche, perdí la oportunidad de solicitar la beca que habría cambiado mi vida. Pero más importante aún, perdí la última pizca de esperanza que tenía de que algún día mi familia me vería como alguien que merecía apoyo y consideración. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero cuando amaneció, algo había cambiado fundamentalmente en mí. La tristeza se había transformado en una determinación férrea. Si mi familia no podía ver mi valor, si no podía contar con su apoyo, entonces construiría mi propio camino sin ellos. Comencé a trabajar medio tiempo en una tienda local, ahorrando cada centavo para mi futuro. Busqué otras oportunidades de becas, apliqué a universidades estatales donde podía costear mi educación. Dejé de participar en las dinámicas familiares tóxicas. Cuando Sofía intentaba provocarme, yo respondía con una calma que la desconcertaba. Cuando mis padres me ignoraban, yo ya no esperaba su atención. Mi madre notó el cambio primero. Elena, estás muy callada últimamente, me dijo un día. ¿Está todo bien? La pregunta era irónica, considerando que nunca había estado bien y ella nunca había mostrado interés genuino en mi bienestar. Todo está perfecto, mamá, le respondí con una sonrisa serena. Solo estoy enfocándome en mi futuro. Durante los siguientes meses, mi transformación fue silenciosa pero profunda. Comencé a leer libros sobre psicología, sobre relaciones familiares disfuncionales, sobre cómo sanar de traumas emocionales. Entendí que no era responsable del amor que mis padres no podían darme, y que no tenía que seguir intentando ganar algo que ellos simplemente no tenían para ofrecer. Desarrollé una rutina de autocuidado que incluía ejercicio, meditación y tiempo para mis pasiones personales. Aprendí a cocinar platos que me gustaban, a decorar mi pequeño espacio de manera que me trajera paz, a vestirme de una manera que me hacía sentir segura y hermosa. Gradualmente, comencé a construir la vida que quería, aún viviendo en el mismo hogar donde había sufrido tanto. Mis calificaciones mejoraron aún más, no por presión externa, sino por el puro placer de aprender. Desarrollé amistades genuinas con compañeros de clase que valoraban mi inteligencia y mi lealtad. Comencé a participar en actividades extracurriculares que me apasionaban. Lentamente, construí una identidad separada de la dinámica familiar tóxica. Sofía, por su parte, comenzó a mostrar signos de que su vida privilegiada no era tan perfecta como parecía. Sus calificaciones bajaron, sus amistades se volvieron superficiales, y comenzó a tener problemas con sus padres por su comportamiento irresponsable. Irónicamente, mientras yo florecía en silencio, ella comenzó a luchar con las consecuencias de nunca haber desarrollado verdadera disciplina o carácter. Llegó el momento de graduarme de la preparatoria. Había sido aceptada en una universidad estatal con una beca parcial que había conseguido por mérito propio. Tenía un plan financiero sólido, trabajos de verano organizados, y una visión clara de mi futuro. Pero mi familia parecía completamente desconectada de esta realidad. La noche de mi graduación, mientras me preparaba para la ceremonia, esperé que mis padres mostraran aunque fuera una pizca de orgullo. Sofía ya había graduado 2 años antes, y ellos habían organizado una gran celebración,
invitando a familiares y amigos. Para mi graduación, ni siquiera habían comprado flores. Durante la ceremonia, mientras caminaba hacia el pódium para recibir mi diploma con mención honorífica, busqué en la audiencia los rostros de mi familia. Los encontré en las últimas filas, mi padre revisando su teléfono y mi madre hablando con una vecina. Sofía ni siquiera había venido. En ese momento, tuve una revelación profunda, ya no necesitaba su validación. Su indiferencia ya no tenía el poder de herirme. Después de la ceremonia, mientras otros graduados celebraban con sus familias, yo me quedé parada sola, sosteniendo mi diploma. Pero no me sentí triste. Me sentí libre. Por primera vez en mi vida, entendí que su incapacidad para amarme no era un reflejo de mi valor, sino de sus propias limitaciones. Esa noche, mientras empacaba mis cosas para ir a la universidad, mi madre entró a mi cuarto. Elena, me dijo con una voz extrañamente suave, te vamos a extrañar. La miré por un momento largo, y luego respondí, mamá, ustedes nunca me han conocido lo suficiente como para extrañarme. No lo dije con crueldad, sino con una honestidad tranquila que la dejó sin palabras. Los años universitarios fueron una revelación. Lejos de la dinámica familiar tóxica, florecí de maneras que nunca imaginé posibles. Mi inteligencia, mi capacidad de trabajo, mi lealtad como amiga, todas las cualidades que habían sido ignoradas en casa, fueron valoradas y celebradas por profesores y compañeros. Descubrí que tenía una capacidad natural para el liderazgo, una empatía profunda que me permitía conectar con otros, y una creatividad que había estado reprimida durante años. Me especialicé en psicología con una concentración en terapia familiar. No fue coincidencia. Quería entender las dinámicas que habían marcado mi infancia, no para excusar el comportamiento de mi familia, sino para sanar completamente y ayudar a otros que hubieran pasado por experiencias similares. Durante mis años universitarios, mantuve contacto mínimo con mi familia. Llamaba en ocasiones especiales, visitaba brevemente durante las vacaciones, pero había establecido límites claros. Ya no participaba en conversaciones que me menospreciaran, no toleraba comentarios pasivo-agresivos, y no me disculpaba por vivir mi vida según mis propios términos. Sofía, mientras tanto, había comenzado a luchar en serio. Había abandonado la universidad después de 2 años, había tenido una serie de relaciones tóxicas, y estaba viviendo en casa de mis padres sin dirección clara. Irónicamente, ahora era ella quien buscaba mi atención y aprobación, enviándome mensajes sobre sus problemas y pidiendo consejos. Al principio, intenté ayudarla desde un lugar genuino de compasión. Pero pronto me di cuenta de que ella quería que yo la rescatara sin que ella hiciera el trabajo interno necesario para cambiar. Quería que yo fuera su terapeuta gratuita, su consultora de vida, su red de apoyo, todo mientras mantenía la misma actitud condescendiente que había caracterizado nuestra relación durante años. Fue durante mi último año de universidad cuando ocurrió el incidente que finalmente cerró ese capítulo de mi vida para siempre. Había conseguido una pasantía prestigiosa en un centro de terapia familiar reconocido internacionalmente. Era una oportunidad increíble que abriría puertas para mi carrera futura. Estaba emocionada de compartir la noticia con mi familia, esperando que finalmente pudieran reconocer mis logros. Llamé a casa para contarles sobre la pasantía. Mi madre contestó el teléfono, y cuando le expliqué la noticia, su respuesta fue tibia. «Qué bueno, Elena. Oye, ¿puedes hablar con Sofía? Está pasando por un momento difícil y necesita consejos sobre su situación laboral». Sin siquiera procesar completamente mi logro, quería que yo solucionara los problemas de Sofía. Hablé con Sofía, quien inmediatamente comenzó a quejarse sobre cómo la vida era injusta con ella, cómo no podía encontrar un trabajo que la valorara adecuadamente y cómo se sentía perdida. Cuando terminó su monólogo, le pregunté si había escuchado sobre mi pasantía. «Ah, sí», dijo con indiferencia, «mamá mencionó algo. Qué bueno para ti. Pero Elena, realmente necesito que me ayudes con mi situación. Tú siempre fuiste la inteligente de la familia». Ahí estaba otra vez. Mi inteligencia era reconocida solo cuando podía ser utilizada para beneficiar a otros. Mis logros eran minimizados, pero mi capacidad para resolver problemas ajenos era valorada. En ese momento, entendí que el patrón nunca cambiaría. Sin importar cuánto creciera, cuánto lograra, o cuánto éxito tuviera, para mi familia yo siempre sería la Elena que existía para servir a otros.
Terminé la llamada educadamente, pero algo se cerró en mi corazón esa noche. No era odio lo que sentía, sino una especie de paz fría. Había finalmente aceptado completamente quiénes eran, y había dejado de esperar que fueran diferentes. Completé mi pasantía con excelencia, graduándome magna cum laude y recibiendo ofertas de trabajo de múltiples instituciones prestigiosas. Elegí una posición en una ciudad a cientos de kilómetros de mi ciudad natal, no por huir, sino por seguir mi visión de la vida que quería construir. En los años siguientes, me establecí como una terapeuta respetada, especializada en ayudar a personas que habían crecido en familias disfuncionales. Mi propia experiencia, procesada a través de años de terapia personal y educación profesional, se convirtió en mi mayor fortaleza. Podía entender el dolor de mis clientes de una manera que iba más allá de lo académico. Construí una vida hermosa y completa. Tenía amistades profundas y significativas, una carrera que me apasionaba, y una relación romántica sana con un hombre que me valoraba exactamente como era. Había aprendido a amarme a mí misma de la manera que siempre había esperado que mi familia me amara. Ocasionalmente, mis padres o Sofía me contactaban, generalmente cuando necesitaban algo. Sofía había tenido una serie de trabajos fallidos y relaciones tóxicas, y periódicamente me llamaba buscando apoyo emocional o incluso financiero. Mis padres, ahora mayores, comenzaron a darse cuenta de que tenían una hija exitosa de la que nunca habían estado orgullosos. Pero para entonces, ya era demasiado tarde para cambiar nuestra dinámica fundamental. Yo había sanado y seguido adelante. Podía interactuar con ellos con cortesía y límites claros, pero ya no esperaba nada de ellos. Su opinión sobre mi vida ya no tenía el poder de afectarme. Hace 2 años, recibí una llamada de mi madre. Sofía había tenido un colapso emocional y estaba en terapia. Mis padres, confrontados finalmente con las consecuencias de sus propias acciones, habían comenzado a cuestionar su estilo de crianza. Elena, me dijo mi madre con una voz que nunca había escuchado antes, creo que te fallamos. No sabíamos, no entendíamos. Era la disculpa que había esperado durante décadas. Pero cuando llegó, descubrí que ya no la necesitaba. Mamá, le respondí con gentileza, agradezco que reconozcas eso. Y perdono. Pero mi sanación no depende de tu reconocimiento. Ya encontré mi paz. Hoy, a los 32 años, tengo una vida que superó todos los sueños que tenía cuando era esa niña solitaria que lloraba en silencio. Tengo una práctica terapéutica próspera, estoy felizmente casada con un hombre que me adora, y acabamos de comprar una casa hermosa donde planificamos formar nuestra propia familia. Pero más importante aún, tengo algo que no se puede comprar ni heredar, una paz profunda que viene de conocer mi propio valor. A menudo, mis clientes me preguntan cómo logré superar tanto dolor y construcción una vida tan plena. La respuesta es compleja pero simple. Dejé de esperar que otros me dieran lo que yo podía darme a mí misma. Dejé de buscar validación en lugares donde sabía que no la encontraría. Dejé de definir mi valor por la capacidad de otros para verlo. Mi relación con mi familia ahora es cordial pero distante. Sofía eventualmente se casó con un hombre que, irónicamente, reproduce algunos de los patrones tóxicos de nuestros padres. Mis padres son abuelos ahora, y se esfuerzan por ser mejores con los hijos de Sofía de lo que fueron conmigo. Hay una justicia poética en eso, pero ya no siento amargura. Porque entendí algo fundamental, su incapacidad para amarme apropiadamente no era sobre mí. Era sobre sus propias limitaciones, sus propios traumas no procesados, su propia incapacidad para ver más allá de sus propias necesidades. Liberarme de la responsabilidad de ganar su amor me permitió encontrar el amor propio que siempre había estado ahí, esperando ser descubierto. Mi historia importa porque es un testimonio de que es posible sanar, crecer y prosperar incluso cuando vienes de los lugares más oscuros. Importa porque demuestra que el amor propio no es un lujo sino una necesidad, y que merecemos tratarnos con la misma compasión que ofrecemos a otros. Cada día trabajo con personas que crecieron sintiéndose invisibles, no valoradas, no amadas. Y cada día les digo lo mismo que me digo a mí misma, tu historia importa. Tu dolor es válido. Tu sanación es posible. Y tu valor no depende de la capacidad de otros para verlo. Si estás escuchando esta historia y reconoces elementos de tu propia experiencia, quiero que sepas que no estás solo. Que el dolor que sientes es real y válido. Que mereces amor, respeto y reconocimiento. Y que tienes el poder de crear la vida que mereces,
independientemente de dónde vienes. Tu historia importa más de lo que imaginas. No porque sea perfecta, sino porque es tuya. No porque sea fácil, sino porque es real. Y en algún lugar, alguien necesita escuchar tu verdad para encontrar la fuerza para sanar su propia herida. La transformación silenciosa es la más poderosa de todas. Cuando cambias sin anunciarlo, cuando creces sin presumirlo, cuando sanas sin dramatizarlo, creas una revolución personal que no necesita la validación externa para ser real y significativa. Pero mi historia no termina con mi transformación personal. Hace 6 meses, algo ocurrió que me demostró que el universo tiene su propia manera de hacer justicia. Recibí una llamada inesperada de mi hermana Sofía. Su voz sonaba quebrada, desesperada, completamente diferente a la seguridad arrogante que había mostrado durante toda nuestra infancia. Elena, me dijo entre sollozos, necesito tu ayuda. Mi esposo me dejó, perdí mi trabajo, y no tengo a dónde ir. Mis amigas me dieron la espalda cuando las cosas se pusieron difíciles. Tú eres la única persona exitosa que conozco. La ironía era tan evidente que casi resulta cómica. La hermana que había sido el centro del universo familiar, que había recibido todos los privilegios, todo el amor, toda la atención, ahora me pedía ayuda a mí, la que había sido invisible durante tantos años. Escuché su historia completa sin interrumpir. Su esposo, que resultó ser un hombre controlador y manipulador, había estado teniendo una aventura durante meses. Cuando ella lo confrontó, él no solo admitió la infidelidad, sino que la culpó por no ser suficiente mujer para mantenerlo interesado. Le dijo que era superficial, que no tenía sustancia, que había perdido el interés en ella porque no tenía nada interesante que ofrecer más allá de su apariencia física. Estas palabras, por crueles que fueran, tenían un elemento de verdad que Sofía finalmente estaba obligada a confrontar. Toda su vida había dependido de su belleza y del favoritismo de nuestros padres, pero nunca había desarrollado verdadero carácter, inteligencia emocional o habilidades de vida reales. Cuando la vida la golpeó con adversidad genuina, descubrió que no tenía las herramientas internas para manejarla. Su trabajo en una empresa de relaciones públicas terminó cuando la compañía se reestructuró. Sofía había obtenido la posición inicialmente a través de conexiones familiares, no por mérito propio, y cuando llegó el momento de demostrar verdadero valor profesional, se reveló que no tenía las habilidades o la ética laboral necesarias. Sus compañeros de trabajo, que habían tolerado su actitud privilegiada cuando las cosas iban bien, no dudaron en señalar sus deficiencias cuando la empresa necesitaba reducir personal. Elena, me confesó con una humildad que nunca había mostrado, siempre pensé que la vida sería fácil para mí. Nunca aprendí a luchar por nada porque todo me fue dado. Ahora no sé cómo sobrevivir cuando las cosas se ponen difíciles. Mientras la escuchaba, sentí una mezcla compleja de emociones. Había una parte de mí que experimentaba una satisfacción oscura viendo cómo la vida había equilibrado las cosas. Pero mi lado más evolucionado, el que había trabajado años en terapia y crecimiento personal, sentía genuina compasión por su sufrimiento. No porque sintiera que lo merecía, sino porque entendía que su dolor era real, independientemente de cómo había llegado a ese punto. Sin embargo, también sabía que ayudarla no significaba rescatarla. Había aprendido la diferencia entre compasión y facilitación, entre apoyo y codependencia. Sofía, le dije con una voz calmada pero firme, lamento escuchar lo que estás pasando. Pero necesito que entiendas algo. Puedo ofrecerte orientación y apoyo emocional, pero no puedo resolver tus problemas por ti. Si realmente quieres cambiar tu vida, vas a tener que hacer el trabajo interno que nunca hiciste. Vas a tener que enfrentar patrones que has mantenido durante décadas. Y vas a tener que aceptar responsabilidad por las decisiones que te trajeron hasta aquí. Su silencio al otro lado de la línea me dijo que esta no era la respuesta que esperaba. Había llamado esperando que yo, la hermana rescatadora, la solucionara todo como había hecho en el pasado cuando cubría sus mentiras o la ayudaba con sus tareas escolares. 3 semanas después, recibí otra llamada, esta vez de mi madre. Su voz también sonaba diferente, más frágil, más vulnerable. Elena, me dijo, tu papá está en el hospital. Tuvo un ataque al corazón. No es grave, pero los doctores dicen que necesita cambiar completamente su estilo de vida. Dejar de beber, hacer ejercicio, reducir el estrés. Sofía está aquí, pero ella no puede manejar la situación.
Se colapsa cada vez que ve a tu papá conectado a las máquinas. Necesitamos tu ayuda. Nuevamente, la familia que me había ignorado durante décadas ahora me necesitaba en su momento más vulnerable. Decidí viajar a casa, no por obligación familiar, sino porque había llegado a un punto en mi sanación donde podía hacerlo desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Cuando llegué al hospital, la escena era reveladora. Sofía estaba sentada en la sala de espera, completamente abrumada, incapaz de procesar la realidad de que nuestro padre era mortal. Mi madre se veía perdida, como si hubiera dependido tanto de la rutina familiar que no sabía cómo funcionar cuando esa rutina se viera interrumpida. Y mi padre, por primera vez en su vida, se veía vulnerable y asustado. La transformación en su comportamiento hacia mí fue inmediata y obvia. Súbitamente, yo era la hija competente, la que podía manejar conversaciones médicas complejas, la que podía tomar decisiones difíciles, la que podía mantener la calma en crisis. Mi madre me seguía por los pasillos del hospital como si fuera su salvavidas. Sofía me miraba con una mezcla de admiración y envidia, viendo finalmente las cualidades que habían estado ahí todo el tiempo pero que habían sido ignoradas cuando no las necesitaban. Pasé una semana ayudando a organizar el cuidado de mi padre, hablando con doctores, investigando opciones de tratamiento, coordinando citas de seguimiento. Pero lo hice estableciendo límites claros. Me quedé en un hotel, no en la casa familiar. Establecí horarios específicos para las visitas hospitalarias. Y dejé muy claro que estaba ayudando como un acto de compasión, no como una obligación o porque hubiera olvidado el pasado. Durante una de nuestras conversaciones en el hospital, mi padre me dijo algo que me sorprendió. Elena, murmuró desde su cama, siempre fuiste la más fuerte de mis hijas. Simplemente no sabía cómo manejar eso. Tu independencia me asustaba. Sofía era más fácil de entender porque siempre necesitaba nuestra aprobación. Pero tú siempre fuiste diferente. Y creo que eso nos intimidaba. Era la primera vez que mi padre mostraba algún nivel de introspección sobre su comportamiento, y aunque no excusaba décadas de negligencia emocional, al menos demostraba que había una conciencia tardía de sus acciones. Mi madre, por su parte, comenzó a hacer preguntas sobre mi vida que nunca había hecho antes. Quería saber sobre mi trabajo, mi esposo, mis planes futuros. Pero había algo desesperado en su curiosidad, como si estuviera tratando de recuperar décadas de conexión perdida en una semana. Elena, me dijo una tarde, no sabía que eras tan exitosa. No sabía que habías construido una vida tan hermosa. Sofía siempre nos contaba sobre sus cosas, pero tú nunca compartías nada con nosotros. La observación era correcta, pero la razón era obvia. Había dejado de compartir cuando me di cuenta de que no les importaba lo suficiente como para preguntar. Fue durante esta semana que ocurrió el momento más revelador de toda mi experiencia familiar. Sofía y yo estábamos solas en la sala de espera cuando ella finalmente se desmoronó completamente. Elena, me dijo entre lágrimas, toda mi vida creí que era la favorita porque era mejor que tú. Pero ahora me doy cuenta de que era la favorita porque era más débil. Papá y mamá me protegían porque sabían que yo no podía cuidarme sola. Pero contigo siempre supieron que serías exitosa sin ellos. Y creo que eso les daba miedo. Sus palabras me golpearon como un rayo. Durante décadas, había interpretado su favoritismo como evidencia de mi inferioridad, cuando en realidad había sido reconocimiento de mi fortaleza. Sofía, le dije, nunca se trató de quién era mejor. Se trató de dinámicas familiares disfuncionales que lastimaron a todos nosotros de diferentes maneras. Tú fuiste sobreprotegida al punto de que nunca desarrollaste independencia. Yo fui negligida al punto de que tuve que desarrollar independencia prematuramente. Ambas experiencias fueron dañinas, solo de maneras diferentes. Era la primera conversación honesta que habíamos tenido en nuestras vidas, y aunque llegaba décadas tarde, había algo sanador en finalmente poder articular estas verdades. Después de esa semana, regresé a mi vida con una perspectiva completamente nueva. No había reconciliación mágica con mi familia, pero había claridad. Entendí que el patrón familiar había sido más complejo de lo que había creído. Mi fortaleza había sido tanto una bendición como una maldición, porque me había dado las herramientas para sobrevivir, pero también había creado una distancia que mis padres no sabían cómo atravesar. Sofía había sido víctima de su propio privilegio, desarrollando una dependencia que la había dejado mal equipada para la vida adulta.
6 meses después, mi padre se recuperó completamente y cambió su estilo de vida radicalmente. Dejó de beber, comenzó a hacer ejercicio, y sorprendentemente, comenzó a ir a terapia. Mi madre, inspirada por su transformación, también comenzó su propio proceso de crecimiento personal. Sofía se mudó de regreso a casa de mis padres temporalmente, pero esta vez no como la hija privilegiada, sino como una mujer adulta que estaba aprendiendo a ser responsable por primera vez en su vida. Ahora, nuestra dinámica familiar es completamente diferente. Mis padres me llaman regularmente, no porque necesiten algo, sino porque genuinamente quieren mantener una relación. Sofía está en terapia, trabajando en un nuevo empleo que obtuvo por mérito propio, y lentamente construyendo las habilidades de vida que nunca desarrolló. No somos una familia perfecta, pero somos una familia que finalmente está funcionando desde la honestidad en lugar de la disfunción. Mi historia importa porque demuestra que la transformación silenciosa es la más poderosa de todas. No busqué venganza contra mi familia. No los confronté públicamente. No busqué validación externa de mi sufrimiento. Simplemente me enfoqué en mi propio crecimiento, en mi propia sanación, en construir la vida que merecía. Y al hacerlo, sin siquiera intentarlo, inspiré transformación en otros. Cuando nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos, creamos un ejemplo que otros no pueden ignorar. Y ahora, queridos amigos que han compartido este viaje conmigo, les pido que si esta historia resonó con ustedes, si encontraron aunque sea una pizca de esperanza o reconocimiento en estas palabras, por favor compartan este video. Tal vez haya alguien en su vida que necesite escuchar que su historia también importa, que la transformación silenciosa es posible, y que el amor propio es el fundamento de toda sanación verdadera. Den like si creen que todos merecemos amor y respeto, y déjenme en los comentarios sus propias reflexiones sobre el poder de la transformación silenciosa. Sus historias también importan, y me encantaría leer sobre sus propios viajes hacia la sanación y el amor propio.